Buenas noches. Muy bien, no cabe duda que somos una familia. ¿Cuánto hace que no... Helmut, 10 días que no te veíamos? Bueno, algunos seguramente sí, quizás lo fueron a visitar, pero no lo vi el miércoles, sabía que estaba de viaje, no lo vi el jueves. Digo, bueno, lo veré el sábado, el domingo, y bueno, hoy está con nosotros, gracias a Dios, ya de vuelta. Y también, como somos una familia, si se acuerdan, no vino. Yo le pregunté a Griselda hace un ratito si iban a venir. Hoy es el cumpleaños de Andrés. Así que bueno, también algún mensajito felicitándolo por el cumpleaños. Vamos al tema de hoy, ahora sí, vamos a lo nuestro. El tema que nos toca hoy es esta expresión tan común. Yo creo que la usan personas que son cristianas y no cristianas, que es Dios proveerá. A veces entonces sabe cómo se va a resolver una situación, falta algo, y al fin y al cabo la expresión es, bueno, Dios proveerá. Así que hoy vamos a ver esta expresión que fundamentalmente está basada en Génesis capítulo 22, y vamos a ver que quizá no está tan asociada a lo que normalmente nosotros pensamos, ¿no es cierto? Cuando decimos Dios proveerá, ¿en qué pensamos? Que Dios proveerá en alguna cosa material, Dios proveerá alguna solución a un problema. Bueno, el sentido bíblico no es ese, ¿no es cierto? Cuando se usó la expresión Dios proveerá, se usó en un sentido muy espiritual, y también tenemos la respuesta en el Nuevo Testamento, o el complemento en el Nuevo Testamento sobre esta expresión. Vamos a buscar entonces Génesis capítulo 22, les invito a que busquen en sus Biblias, Génesis capítulo 22, y vamos a hacer algo que no hacemos hace tiempo, que me acompañen con la lectura. Así que, Martín, arranca, ¿te parece? 2 versículos cada uno. Martín, 22, 1 y 2. Muy bien, llegamos hasta el 2. El 3, ¿está Diego por allá atrás? Somos una familia. Paso por una hielo, me acuerdo de Diego. ¿Qué les parece? Hacía como 10 años que no iba a comprar a la hielo de la Sucre, las compras hacen hilda siempre. Y me acordaba de Diego. Digo, Diego debe haber andado por acá. Bueno, vamos Diego. 3 y 4. Bien, a ver Daniel, si nos acompaña, 5 y 6. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí por el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Muy bien, 7 y 8, Nilda, ¿puede ser? Bien, 9 y 10 por acá adelante. Carlos Konachuk. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Bien, y del 11 al 14,
A ver, Gustavo, que es el locutor oficial. Vamos. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, 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 Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Muy bien, el versículo 8 dice, Dios se proveerá de cordero, y la frase que vamos a considerar brevemente en esta noche es Jehová proveerá. El pedido de Dios a Abraham, que por supuesto le partió el corazón, fue muy conflictivo para él, después de tanto esfuerzo, haber llegado a tener un hijo de su propia descendencia, su propia simiente, y que se le pida entonces que lo sacrifique, pero era algo común en las naciones vecinas. Es decir, Abraham habrá dicho, bueno, quizá Dios quiera algo similar a lo que hacen las naciones vecinas. Pensemos nosotros que lo que significa el holocausto, o sea, cuando uno lee el relato, tiene que ver cuáles son las primeras impresiones e imágenes para analizar cualquier pasaje, ¿no es cierto? E imágenes que llegan a la mente. Entonces, uno empieza a leer y uno dice, bueno, ofrece a tu hijo en holocausto. Y uno dice, bueno, ¿qué es un holocausto? Y está muy bien descrito en Levítico capítulo 1, la ofrenda del holocausto. Ahora, cuando uno empieza a ver, no solo el animal tenía que ser matado, sino que tenía que ser ¿cómo? ¿Quién se acuerda? Descuartizado. Y tenía que ser lavado sus intestinos y sus partes inferiores. Y después ese animal se ponía ¿dónde? ¿Arriba de qué? De una parrilla. Y se quemaba como sacrificio a Dios. Yo no sé si antes, en el tiempo de Abraham, eso no lo sabemos, pertenece a la historia, digamos, al modo de vivir de ellos, cuando ofrecieron un holocausto, si realmente se tomaban ese trabajo que Dios detalló de manera tan exacta en el libro de Levítico por revelación a Moisés. Supongamos que no tenían que Isaac no iba a ser descuartizado. Pero imagínense lo que significa pedirle al padre que degolle, mate a su hijo, lo ponga sobre una parrilla y lo queme su cadáver. Realmente es espeluznante cuando nosotros pensamos y lo que significa y lo que habrá significado para Abraham esta situación. Luego tenemos y vemos que ambos, ya cuando se separan del grupo, suben al monte Moriah, y entonces allí podemos ver que la obediencia del joven Isaac es tremenda, porque estaba hablando con alguien de la iglesia y me decía, yo creía que era un niño. Y dice, yo creía que era un niño de 8 años. Bueno, se estima que era un joven por varios motivos, porque dice el muchacho, porque también Abraham llevó el cuchillo y el fuego, y el muchacho llevó entonces la leña, es decir, para consumir un cuerpo, no era quemar, hacer un fueguito. Se estima entonces que, bueno, era un muchacho. Ahora imaginen lo que significa ese ejemplo de obediencia de Isaac y la confianza en su padre. Hoy diríamos, bueno, frente a una situación similar,
Imagínense las contestaciones o la rebeldía de un hijo frente a un padre que, le propone o llega al punto de atarlo para el sacrificio. Y nosotros aquí tenemos y vamos a ver algunos paralelos entre Isaac y la persona de Jesús. Isaac se manifestó obediente en todo momento. Es decir, él aceptó tomar ese lugar en el que le puso a Abraham. Ya él se estaba dando cuenta de que evidentemente el sacrificio iba a ser él, sin embargo no se movió. Y en esto encontramos el paralelo con Jesús, que la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos también algunos paralelos que tienen que ver con la anticipación de este sacrificio. ¿Cuántos días desde que se enteró Abraham que tenía que hacer el sacrificio hasta que estuvo ahí en el altar? ¿Cuántos días pasaron? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántos? Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo, bueno, esperad aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. 3 días. Entonces, en esto que es el relato donde, por si hay alguna persona nueva de qué estamos hablando, recordemos ese relato donde Dios prueba a Abraham con su hijo, el hijo prometido, porque Abraham tuvo otros hijos, recuerdan, tuvo Ismael, pero el hijo prometido del cual vendría justamente la descendencia en la cual llegaría el Salvador. Dios prueba a Abraham y le dice que vaya entonces allí a ese monte Moriah, y lo ofrezca en sacrificio. Estamos resaltando entonces en este momento que, si bien era algo muy extraño, era común en las naciones vecinas, que era algo horripilante, lo que significa leer esto y entender que no solo era muerte cruenta, sino que el cuerpo debía ser quemado, y entender también que hay una obediencia de parte de Isaac, donde él carga la leña y ambos, por supuesto, el padre totalmente apesadumbrado va subiendo a la cumbre de este monte. Tenemos entonces que allí Isaac muestra obediencia. Podemos trazar un paralelo con Jesús, que va a la cruz del Calvario, que fue obediente también, frente a una muerte que podía evitar. Isaac murió después. ¿Por qué? Porque todos los hombres mueren y después el juicio, porque todos somos pecadores. Pero Jesús no necesitaba morir. Isaac se salvó, como dice el relato, de la muerte. Jesús, que no necesitaba morir, no esquivó la muerte, fue a la muerte y gustó la muerte por todos. Entonces vamos encontrando ciertos paralelos. Dice aquí el relato que Abraham sufrió durante 3 días que recibió esa revelación, hasta el momento en el cual ofreció a Isaac el sacrificio. La Biblia dice que Jesús es el Cordero que fue destinado desde el principio del mundo. Quiere decir que en el plan y el propósito de Dios ya estaba destinado que Jesucristo iba a gustar la muerte por todos. Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y la parte final, está hablando así de un suceso que pasará en el futuro, está hablando de la bestia, dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, dice, que fue inmolado. Inmolado significa sacrificado, desde el principio del mundo. En la mente de Dios, que es un eterno presente, Cristo ya fue sacrificado
desde el principio del mundo, aunque fue manifestado a su debido tiempo, como dice la Biblia, por amor a nosotros. Decimos entonces que Isaac algún día iba a morir. Bueno, no fue esa oportunidad, como vimos que hubo un acontecimiento en el cual se frenó la mano de Abraham y Isaac salvó su vida. Pero para Jesucristo no hubo una voz ni hubo nada que detuviera su camino a la cruz. Ahora, cuando Isaac entonces sale de esa situación, uno puede decir, bueno, terminó la prueba, Abraham me ha sido fiel, llegaste a levantar el cuchillo sobre el cuerpo de tu hijo en un acto de fidelidad absoluta y de fe, porque le dijiste a todos que iban a volver, como dice el libro de Hebreos, aún en la plena certidumbre de que Dios se lo iba a entregar resucitado de entre los muertos. Y dice entonces que Abraham e Isaac, bueno, terminaron con esa situación tan tensionante y tan horrible. Pero ¿saben una cosa? No termina ahí el relato. El relato continúa y dice entonces que el sacrificio se tenía que hacer. Es decir, apareció apareció entonces ese animalito trabado de los cuernos en un zarzal que fue ofrecido en sacrificio. Es decir, la prueba allí en Génesis capítulo 22 no excluía la necesidad del sacrificio. Y lo que vemos entonces que apareció y Dios proveyó el sustituto para que Isaac entonces continuara con vida. Y lo que tenemos que entender entonces, que Jesucristo ha sido nuestro sustituto. ¿Recuerdan ustedes allí en Juan 1:29? Dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Isaac salvó su vida porque Dios proveyó un medio alternativo, un medio que no sería perfecto porque luego por millones y millones de animales serían sacrificados. Pero Jesucristo vino a presentar el sacrificio perfecto y vino a presentarse como el sustituto de todos nosotros para cargar justamente el pecado y la condenación que merecemos. Dice en Génesis 22, versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esta palabra proveerá, en el hebreo, significa ocuparse de antemano, ocuparse de antemano. Y lo que decía y la fe de Abraham era que Dios se iba a ocupar o ya se estaba ocupando de antemano de cómo iba a terminar esa situación y cómo iba a continuar entonces todo el plan de Dios. Por eso continúan allí en Génesis 22 y Dios le reitera la promesa. Le dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, yo te bendeciré, te multiplicaré y te haré grande en las naciones. Entonces entendemos que Dios es el que provee, el que proveyó en ese momento del sustituto para que Isaac pudiera entonces librarse de una muerte segura y de una muerte horrible, horrible. Y si nosotros pensamos en algo tan espantoso, como a veces, si ustedes ponen el canal de cable Crónica, bueno, van a ver cosas espantosas que uno dice, mejor no mirar, que vamos a mirar esto para qué. Crímenes, sangre, aberraciones, cosas horribles. Si nosotros pensamos en que Isaac iba a una muerte cruenta y que después iba a ser quemado, pensemos en lo que describió el Señor Jesús de lo que significa
el sufrimiento y los tormentos del infierno para todas aquellas personas que no aceptan este sustituto, que no creen en este sustituto, que no creen que hay alguien que pagó por ellos, por todos sus pecados. Por eso cuando se dice Dios proveyó o Dios proveerá, aquí en el versículo 14, está hablando de una provisión que tiene que ver con un aspecto espiritual muy importante. Está hablando acerca de la salvación del alma. Está hablando acerca de que Dios proveerá a alguien que sufra y lleve el castigo que merecen nuestros pecados. A veces nosotros lo usamos o decimos, bueno, Dios proveerá, de alguna manera vamos a llegar a juntar ese dinero, de alguna manera se va a solucionar este problema. Pero es muy profundo el significado de este nombre de Dios, que significa Dios proveerá en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos todo el derecho y la autoridad para decir Dios proveyó, Dios proveyó. Es decir, cambia la expresión cuando vamos a las páginas del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa, gordito? Bueno, ahí va el Padre. Cambia la expresión cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento y entonces entendemos que el apóstol Pablo y otros autores nos dicen que lo más importante para nuestra vida, que a veces pensamos que es, como dice Jesús en Mateo capítulo 6, el vestido, el alimento, el vivir, las cosas del vivir, lo más importante, dice, ya ha sido provisto. Dice en Romanos 8:31, luego de detallar en los versículos anteriores todo el plan anticipado de Dios para con sus hijos, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo sigue el versículo? ¿Cómo no nos? Bien. Las cosas que son para nuestro bien, porque si no dice, bueno, me hago cristiano y pido y aparece todo. Las cosas que son para nuestro bien. Ahora, dice allí el versículo 32, el que no escatimó, es decir, escatimar es cuando alguien se guarda algo y no lo quiere compartir. Escatimó. Dice la versión de las Américas, el que no eximió. Dice, hay otra versión que dice, el que no exceptuó. Es decir, cuando se consideró quién iba a ser el sustituto, dice que Dios no exceptuó a su Hijo. Dios no exceptuó a su Hijo. Hay hechos que son vergonzosos en los mismos hombres que decretan y declaran las guerras en los países, que saben lo que hacen. Ustedes saben quién va al frente en las guerras. Las personas más pobres, las personas más carenciadas, las personas que no son, digamos, de determinada formación. Y los hijos de aquellos que decretan las guerras se quedan en un lugar seguro. Y acá dice que Dios no exceptuó a su Hijo cuando tuvieron que buscar y decir, bueno, por amor a cada una de nuestras almas, alguien debe pagar. Y dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento se decía, Dios proveerá, o en el monte de Jehová será provisto. Cuando leemos las páginas del Nuevo Testamento, tenemos que decir, Dios proveyó. Dios ya entregó lo mejor. Dios ya dio lo mejor. No es que se guardó algo y decir, bueno, como esas personas que te dan, pero bueno, se guardan una gran parte. Dios dio todo.
Dice en 1 Pedro 1:18, ¿recuerdan? Sabiendo que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, plata, piedras preciosas, sino dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado justamente en estos tiempos, en los postreros tiempos, por amor a nosotros, mediante el cual creemos en Dios. Es decir, Dios proveyó en su plan este cordero que iba a ser llevado y puesto en la cruz del Calvario llamado Jesús. Dios proveyó salvación. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y acá está justamente, se mezcla lo temporal y lo eterno. Si alguien dice, bueno, ¿quién entregó a Jesús? Judas. Bueno, la Biblia dice que Dios le entregó. Dice que Él fue entregado, Él fue dado por nuestras transgresiones para cargar, para llevar sobre sí el pecado de todos nosotros. Él fue el sustituto. El sustituto, así como Isaac se libró porque apareció allí ese animalito, Él fue el sustituto por cada uno de nosotros. Por eso, en el pasado se decía, Dios proveerá. En el presente los cristianos decimos, Dios ya proveyó, Dios ha provisto. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por último, Dios también proveyó con todo lo necesario para que podamos vivir y superar las pasiones de la carne, las tentaciones, los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza, las acechanzas del diablo. Es decir, Dios no solo nos proveyó de una salvación tan grande a través de Jesucristo, cuando creemos y aceptamos, por supuesto, si no la salvación no se obra en nosotros, tenemos que aceptar de todo corazón a Cristo, tenemos que abrazar por medio de la fe a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero también nos regaló el Espíritu Santo. Dios ya proveyó para los creyentes el Espíritu Santo para una vida de victoria sobre el pecado. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Quién se acuerda? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo también fue un regalo de Dios. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios proveyó todo lo necesario para que podamos tener paz, para que podamos tener la seguridad de que nuestros pecados son perdonados en la persona de Cristo, de que nuestro sustituto Jesús, el sustituto, el Cordero perfecto, llevó todo a cabo allí en la cruz del Calvario, que su sangre nos limpia y nos limpiará de todo pecado. Dios ya nos proveyó del Espíritu Santo. Nos proveyó, como decía el apóstol Pablo allí al final del último versículo de Colosenses capítulo 1. Nos proveyó, dice, un poder que actúa poderosamente en mí. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. Y termina diciendo, hay un poder extraordinario que está obrando en mí. ¿Y cómo si estaba en la cárcel? Bueno, justamente un poder para que no se desanime, un poder para orar todos los días, un poder para mirar a través de todas las circunstancias y entender que se estaba ejecutando el perfecto plan de Dios, un poder para mantenerlo gozoso todos los días, y eso es un regalo de Dios.
Se está desarrollando, ya termino con esto, se está desarrollando estos días, algo que me puso muy triste, se está desarrollando estos días un juicio en Villa Mercedes, quizá lo han leído, porque digamos son noticias de la provincia. Un joven mató a otro en una fiesta, la fiesta por el Día del Amigo. Ahora, cuando uno lee el relato, lee la transcripción de allí de las declaraciones, la veo a Patricia, que trabaja justamente allí, y las cosas que verá y las cosas, digamos, que quizás se guarda porque deben ser terribles. Pero bueno, nosotros que no somos del ámbito de la justicia ni policial, no estamos acostumbrados, y contaban entonces que se juntaron en una casa, y entonces, bueno, comenzaron a ingerir alcohol. Y dice que se les terminó el alcohol, fueron a buscar más alcohol. Llamaba la atención porque dice 2 veces. O sea, si van a hacer una fiesta, tienen que tener ya provisión de bebida. Dice, se les terminó el alcohol, fueron a buscar más alcohol. Se les terminó de nuevo el alcohol, fueron a buscar más alcohol. Y dice que entre tanto, que pasa eso, que ya estaban todos totalmente alcoholizados, y no sé si habría algo más, hay uno que se está tambaleando, un joven, todos jóvenes eran, que se está tambaleando. Entonces hay alguien que lo sostiene para que no se caiga. Y otro que estaba alcoholizado, saca un cuchillo creyendo que lo estaban atacando al amigo y le da una puñalada mortal al que lo estaba sosteniendo, al borracho. Así que yo pensaba cómo, que es algo bueno, que hay que aceptarlo, lo que produce la droga, lo que produce el alcohol, lo que producen tantas cosas. Yo pensaba que gracias a Dios tenemos el poder del Espíritu Santo, un poder real, porque le venimos a hablar de cosas reales. Hace poco hablaba con un empresario y me dice, sí, mi hija se separó, dice, se divorció y está a una cuadra de mi casa, se fue a vivir a una cuadra de mi casa, dice, yo también estoy divorciado. Dice, bueno, seguramente vos también estarás divorciado, no estás separado. Dice, porque a esta edad estamos todos separados. Y le digo, no, yo sigo casado. Ahora, uno piensa, si no fuera por el poder de Dios, si no fuera por la guía del Espíritu Santo, quizás seríamos como todas esas familias que están destruidas, ensambladas unas con otras, con un montón de problemas. Y no es por nuestro propio mérito, y no es por nuestra propia suficiencia. Yo pienso que mi vida, si no fuera por el poder de Dios para refrenarme de hacer ciertas cosas, hubiera sido un desastre, como cualquiera de las vidas de nosotros. Pero hay un poder que actúa en nosotros porque Dios proveyó no solo la salvación, sino también el Espíritu Santo. Por supuesto su palabra, por supuesto que nos proveyó también una iglesia para que nos ayude y ore por nosotros. Dios ha provisto, como dice el apóstol Pablo, cuando él termina con esta frase, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, allá en Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones dice? Toda bendición espiritual. Dice toda, absolutamente toda. Y a veces nosotros parece como que, bueno, como que todavía falta, como que ahí en el tarro, ahí donde Dios tiene las bendiciones, bueno, quedan un montón y Dios por algún motivo todavía no da esas bendiciones. Y dice, toda bendición espiritual. Por eso, ¿cómo se llama el ciclo de videos, Martín? Que vos coordinás, ¿cómo se llama? Completos en Cristo. Colosenses 2, ¿te acordás del versículo? 2:10, muy bien. Completos en Cristo. Y si estamos completos en Cristo, ¿por qué es? No es porque nos hayamos completado nosotros mismos, es porque Dios proveyó. Abraham dijo, Dios proveerá. Abraham dijo, Dios proveerá. Nosotros en esta noche decimos, Dios
ha provisto. Que la gloria sea su nombre. Amén.